Un saludo, Yosmar, y a todos los usuarios y usuarias de la emisora Catabre, siempre siendo la voz del pueblo barinés, de todos los sectores. Realmente estamos hoy en un nuevo escenario político de cara, pues, a una nueva década que atraviesa a una nueva etapa del proceso bolivariano. Esto, digamos que tampoco es la primera vez que pasa. Recordemos que en estos 26 años y más de 30 elecciones, también el chavismo en algunos momentos retrocedió electoralmente y también después avanzó y recuperó espacios. Los perdió, los recuperó. En los últimos tiempos, digamos que la última gran oportunidad que tuvo la oposición fue cuando ganó la Asamblea Nacional y empezaron pues la guerra contra los poderes del Estado, ¿no? Ese nefasto paso de la mayoría opositora por la Asamblea Nacional nos dejó el patético episodio de Guaidó, y luego en estos últimos tiempos la ultraderecha, porque no toda la oposición sino el sector más radical, la ultraderecha, hizo su juego para, dentro de todos esos sectores que variopinto la oposición, hacer ver como que ellos eran mayoría con esta nueva última elección del 28 de julio y el fraude que ellos quisieron cometer al tratar de imponer a Edmundo González como supuesto presidente electo, que todavía en algunos países enemigos de la República Bolivariana de Venezuela así lo tratan, ¿no? Para reinventar o reeditar un Guaidó 2.0 y continuar la desestabilización de Venezuela. Sin embargo, esa jugada cada vez les sirve menos porque internos que validan la legitimidad de la permanencia y la elección de Nicolás Maduro el 28J, y además de eso fortalecen, ¿verdad?, nuestro sistema democrático y la paz, porque estas personas nos querían llevar a una guerra. Recordemos hace 2 días el llamado del nefasto Wilmer Azuaje, que decía al chavismo ni agua sucia, a los chavistas ni agua sucia, y el mismo mensaje de María Corina ayer, totalmente disociada de esa señora, aparte de lo mal que se está viendo físicamente, se ve que ha perdido peso, tenía no sé cuántos kilos de maquillaje, que tú dices, esos son detalles pequeños, no, eso nota que es una persona que está desencajada y desequilibrada, de verdad que sí. A manera de humor y de chiste, esperemos que esta vez sí, en este relanzamiento del chavismo, oye, sí venga la misión Luz Caraballo, porque hay mucha gente que quedó demasiado tocada con este odio que quiso inyectar la ultraderecha de los venezolanos contra los venezolanos, ¿no? Y que eso es una de las cosas que derrotamos ayer. Sin lugar a dudas, viene un escenario en que también el voto popular habló y quiere paz. Ya no se quieren esas polarizaciones extremas, porque para bailar se necesitan dos, y realmente la ultraderecha fascista, que hasta hace poco parecía que nos estaba soplando en el cuello, quedó, podemos decir, reducida, minimizada, desaparecida del escenario político. Entonces viene ahora un juego en el que es diferente. La ecuación económica y política es diferente. Primero, tenemos que entender que la alianza con el sector privado, tal como se venía planteando, es esencial para poder recuperar la economía, que ahora está doblemente amenazada, no solamente con sanciones, sino con también los aranceles. Y la misma paz, ayer se logró una parte de la paz, pero no podemos recuperar totalmente la paz hasta que se levanten las sanciones y cese la amenaza desde la Guyana controlada por la ExxonMobil, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Pero digamos que fue un gran avance en líneas generales, aún con esas sombras de amenazas, sanciones y aranceles que tenemos allí, pero claramente se vio la voluntad general de la sociedad venezolana, de todos los sectores de la sociedad venezolana, de unir esfuerzos
para salir principalmente de la crisis económica, ¿no? Es una nueva etapa que decimos porque quizás en los primeros años de esta agresión económica que a veces se nos olvida, todavía hay gente que dice que el bloqueo es mentira, y fue un país que lo dejaron con cero ingresos, perdió más de 4.000 billones de dólares en ingresos petroleros, que eran los principales ingresos de la nación, y prácticamente quisieron dejarnos como está Palestina ahora, porque somos el único país cuya economía ha quedado en un destrozo de nivel de guerra, pero sin la guerra presente. Por eso aquí hablamos de una guerra multidimensional, porque Venezuela en un momento llegó a estar como estuvo Libia, como estuvo la misma región de Palestina, como estuvo Siria, sin que aquí cayeran bombas ni cohetes. Pero fue el desgarro económico que le hicieron al país. Y sin embargo se logró recuperar remontar esa cuesta a un precio muy caro que tuvimos que pagar toda la población y que también se reflejó en este reacomodo político, donde, como digo, el escenario principal está dibujado para que centremos los venideros años en la gestión económica. Porque, sabes, hay una gente, yo voy a hacer esta comparación, que mucha gente a lo mejor la verá soez o no le gustará, pero no siempre hay que decir cosas complacientes. Alguien decía por ahí, bueno, porque no podemos estar todo el tiempo echándole la culpa al bloqueo, y es un poco parte de las críticas que le hacen algunos sectores a la Revolución Cubana. Oye, si era el bloqueo, porque ya son 60 años y en 60 años no pudiste hacer algo para mejorar las cosas. Claro, esa es una digamos, premisa, porque es un país asediado, bloqueado, es una pequeña isla que deja por fuera muchas variables, pero también tú dices, o sea, ya nosotros vamos a más de 15 años de bloqueo, no podemos seguir diciendo es el bloqueo, sí, estamos bloqueados, pero tenemos que avanzar a pesar del bloqueo, y esta expresión política de ayer es un reflejo de esa nueva realidad. La principal preocupación ahorita de toda la población, de los que gobiernan, el sector político, el sector económico y la población en general, es que se vea una salida económica a la situación difícil que pasan las familias, a la situación difícil con el ingreso familiar, a la situación difícil con la gente que está emprendiendo. Y mira, así como emprenden, caen emprendimientos porque a veces son insostenibles por el diferencial cambiario, en fin. Vamos a buscar soluciones a esto y vamos a dejar un poco la diatriba política atrás. Esta creo que es la principal lectura que hay que darle, aparte de que tenemos resultados para las mujeres muy valiosos para la participación democrática y la inclusión. Primera vez en la historia que Venezuela tiene 5 gobernadoras. Aún no he podido, porque tenemos aquí dificultades con el servicio eléctrico, ya van para 12 horas, valga la redundancia por aquí decirlo, que tenemos en Barinitas casi 12 horas sin luz, pero no he podido detallar bien cómo ha sido la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, que sabemos que quedó roja rojita, pero ¿cuántas diputadas quedaron allí? Porque esto es una señal también de un avance en lo político, ¿verdad? Que tanto hemos esperado el sector de las mujeres aquí, la paridad política en la participación. Bueno, ya tenemos las 5 gobernadoras, todavía nos falta, pero es histórico lo que estamos viviendo. Vamos a ver cómo quedó esa asamblea, y eso abre la brecha para seguir empoderando a nuestras mujeres hacia la participación política, no solamente en el activismo, sino también en los cargos de representación y en los cargos de dirección. ¿Qué otra cosa podemos decir? Tampoco vamos, como digo, no voy a ser complaciente para nada con el análisis, tampoco nos vamos a chupar el dedo, de decir ahora sí, todo va a cambiar y todo va a ser mejor, y ahora sí, mañana vamos a estar construyendo el socialismo del siglo XXI, ahora sí viene pura revolución, 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 no, porque la contradicción sigue a la orden del día.
Como señalo, no es la primera vez que el chavismo ha perdido espacio y los ha recuperado, y en esas recuperaciones también se han producido las decepciones. Esas decepciones fueron las que llevaron a ese nivel del año pasado, donde la ultraderecha nos colocó casi al borde de un enfrentamiento pueblo contra pueblo, azuzando todo el odio y la decepción que llevó ese proceso en el que se había perdido la asamblea, se volvió a ganar la asamblea, oye, y se produjo lo de PDVSA, con una de las figuras más importantes, ¿verdad?, de la clase política en el gobierno, que es este señor, el innombrable Tarek El Aissami, que es innombrable, pero no tenemos que olvidarlo. Allí estuvo y también venía de las filas del propio gobierno, una traición que decepcionó a muchas personas, y veníamos también, como les digo, de tomar reimpulso y también de secciones. Lo que hay ahora, que llamamos a los dirigentes que fueron electos aquí en Barinas, un gozo supremo, porque Barinas representa, como lo habíamos dicho, Barinas y el Esequibo eran claves en este escenario, porque representa retomar la senda del proyecto social, del proyecto económico social con el que se inició la transformación política del país, ¿verdad? Con el que se enterró a la Cuarta República, la mal llamada Cuarta República. Entonces, llamamos a todos esos gobernantes, bueno, el Esequibo con su nuevo, reafirmando la soberanía venezolana sobre ese territorio que es nuestro, llamando a estos dirigentes, a estas dirigentes, a estos nuevos líderes y lideresas políticos, que algunos no son tan nuevos porque muchos están repitiendo, otros están volviendo a retomar las funciones, que esta vez no caigamos en las ilusiones a veces, ¿no?, de cometer los mismos errores de rodearse de oportunismo, rodearse de personas que buscan el pecunio propio, porque ya lo hemos vivido tantas veces que no queremos volver a pasar por tener que decir, que es lo que yo digo, en este segundo aire que se ha dado el chavismo, de un triunfo prácticamente total en el escenario político, no nos podemos dar el lujo de volvernos a equivocar, porque la próxima vez va a llegar un momento en que la ultraderecha fascista va a dejar de ser ese actor derrotado y en algún momento puede tomar impulso y convertirse en una opción real, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Milei en Argentina. La gente se reía, ¿cómo va a llegar ese loco, ese facho, a ser presidente? Y ahí está. Lo que le pasó, así llega el fascismo al poder. Una gente que nadie piensa, eso no van a llegar porque ya fueron derrotados, ya fueron dejados atrás, ya la gente sabe quiénes son y no lo van a confiar. Y nuevamente, otra decepción, otro proceso de decepción, otro retroceso, no avanzamos en lo social, no avanzamos en lo económico, y ahí es donde el fascismo, con sus mentiras, con su discurso de que el socialismo es hambre, ¿verdad?, te llega y toma los espacios que corresponden a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas progresistas. Entonces, creo que esta vez hay que tener mucho cuidado porque no, lo que viene después, ¿verdad?, de 5 años, lo que viene después de una década, no va a ser, si el chavismo fuese, digamos, desplazado, no va a ser otra cosa sino el fascismo. Entonces, eso tenemos que cuidarlos muy bien, incluso preparar a las nuevas generaciones, ya ir formando el equipo de relevo para que pueda perdurar esta paz y esta tranquilidad, y evitar que en un lustro, una década, no tengamos al fascismo respirándonos en el cuello, sino mordiéndonos el cuello. Ese es el análisis que puedo hacer, Yosmar, gracias. Perdóname lo extensivo. Te estoy diciendo que es un recuento también que estoy haciendo para algunos medios internacionales. Voy a compartirlo también, esta experiencia o esta intervención aquí en la Radio Catabre. Y bueno, saludos para todas y todos, y hasta allí mi análisis. Me hubiese gustado hacerlo en vivo, pero tenemos aquí el problema de la luz en Barinitas. Un gran abrazo.